Hola chicos, saludos. Hemos estado hablando todos estos días sobre cómo se ha poblado América y hemos estado hablando sobre los arcaicos y las diferentes tribus que cruzaron desde Asia hacia América del Norte y de los polos sur hacia América del Sur. Pues vamos a hablar ahora cómo fue que se pobló América. Vamos a hablar sobre los arcaicos o los antiguos. Los arcaicos significan antiguos. Los antiguos de las Antillas Mayores. La primera migración, hubieron dos migraciones. En la primera migración, según las teorías de poblamiento de la zona, pues existieron dos migraciones arcaicas, o sea, dos grupos arcaicos que migraron. La primera provino de las costas de Centroamérica hace unos 8.000 años atrás. Estos primeros arcaicos eran cazadores y recolectores. Ellos recogían frutos silvestres y confeccionaban productos en piedras, objetos en piedra, como pueden ver en la imagen. Los vestigios o los restos, lo que quedaron de ellos, de esta cultura, se encuentran principalmente en Cuba y en la Española o República Dominicana. La segunda migración vino de Sudamérica y llegó a Puerto Rico desde las Antillas Menores hace unos 4.000 años. Se han encontrado asentamientos de estos arcaicos en los barrios Puerto Ferro, que es en Vieques, Maruca, en Ponce, y en La Angostura, en Manatí. Contrario a la primera migración, los miembros de esta segunda migración habitaban las zonas costeras donde practicaban la pesca. Esta segunda migración se quedó en las costas de la isla. Se estima que los arcaicos de Puerto Rico vivían en bandas o grupos de 30 a 40 individuos, fabricaban objetos de piedra pulida, como podemos ver en la imagen, y no poseían técnicas agrícolas, o sea, que quiere decir que recolectaban frutas y pescaban. Aquí podemos ver un mapa para visualizar las migraciones. La flecha roja es la posible migración, que es lo que se cree que bajaron desde la Florida a las Bahamas y se siguieron transportando hasta llegar al Caribe. Esta es una posible, es lo que se cree que pudo haber sucedido. La primera migración, que de esa sí hay certeza, que fue para el 6000 a.C., que proviene de América Central. Ellos salen de América Central y hacia las Antillas. La segunda migración, que se dice que es de América del Sur, se salieron hace 4.000 años antes de Cristo y poblaron las Antillas Menores. Vamos a hablar ahora de los agroalfareros. Cerca del año 500 a.C., varios grupos arahuacos viajaron en canoa desde la costa de Sudamérica por el arco antillano. A estos arahuacos se le llamaron agroalfareros por haber traído consigo conocimientos sobre el cultivo de la yuca y la elaboración del casabe, que es pan de yuca, y técnicas para elaborar cerámica. Se conocen dos grupos principales de agroalfareros. Los restos de los huecoides, que es el primer grupo, se encuentran principalmente en un lugar llamado La Hueca, en Vieques. Los habitantes de este sitio, de La Hueca en Vieques, elaboraban y utilizaban amuletos tallados en piedras semipreciosas, jade, turmalina, etc. Aquí podemos ver en esta imagen que dice los saladoides. La primera imagen que hay de las cuatro es un artefacto hecho en piedra semipreciosa. Vamos a hablar de los saladoides, también llamados igneris. Saladoides o igneris es lo mismo. Se caracterizaban por su excelente producción de cerámica, reconocible por figuras blancas pintadas sobre fondos rojos. El asentamiento más importante de los saladoides se encontró en la Hacienda Grande en Loíza. Estos grupos se organizaban en tribus de 200 individuos. Ya podemos ver que los saladoides se organizaban en grupos de más personas. Al parecer, solo elegían jefes para la guerra, lo que evitaba la centralización del poder político. Cuando había guerra o había problemas, era que elegían un líder para que los dirigiera. En estas sociedades resaltaba la figura del chamán, el médico o sacerdote controlador de espíritus. En las sociedades posteriores, el cacique sustituye lo que es el chamán como líder espiritual y como líder. Estas culturas igneris pues tenían creencias politeístas. Los pretaínos, que es la cultura ostionoide.
Estos son los que, ¿verdad?, anteceden a los indios que nosotros conocimos. Se llaman así porque se registró por primera vez esta cultura en Punta Ostiones, en Cabo Rojo. Esta cultura exhibe características distintas de la huecoide y la saladoide, como resultado de los procesos de adaptación humana al medio ambiente de nuestra isla. Ellos sí se adaptaron a los procesos que habían en la isla y evolucionaron. Esto provocó cambios socioeconómicos e ideológicos significativos que llevaron a los tionoides a desarrollar técnicas agrícolas y a ampliar sus capacidades de explotación de los recursos naturales. O sea, ya esto es una civilización, los pretaínos, más avanzada a los saladoides y a los huecoides. Estos ya cultivan y están más elaborados en cuanto a la supervivencia. Esta cultura fue la responsable de las primeras plazas ceremoniales o construcciones con piedra dedicadas al juego de batú o pelota. En sus asentamientos también se encuentran por primera vez tallas de piedra de semíes de 3 puntas o los trigonolitos y objetos relacionados con el ritual de la cojoba. Unos 100 años después, esta cultura precursora de los taínos y por ello considerada pretaína o taíno tribal, se extiende hasta la Española, República Dominicana, y desde ahí a Cuba y a las Bahamas, desplazando a los arcaicos de esas islas o interrelacionándose con ellos. Ellos siguieron llevando su cultura hacia las demás islitas y se fueron fusionando y se fueron mezclando. Y ahora llegamos a los taínos. Durante unos 600 años, la explotación y la sabia utilización de los recursos naturales, así como la práctica de diversos métodos de producción agrícola, permiten que los pretaínos lograran un gran desarrollo social y un amplio crecimiento de la población. Como resultado, hacia el año 1200 de nuestra era, surge la cultura taína. Esta se registra por primera vez en la región sureste de la Española mediante el hallazgo de objetos de cerámica con estilos distintos a la producida por todos los grupos anteriores. Esta cerámica, llamada chicoide, se caracteriza por decoraciones incisas y por adornos moldeados. En Puerto Rico también se hallaron muestras de esta cerámica producida para la misma época. Quiere decir que ellos viajaban. Se cree que para aquel entonces las poblaciones de taínos transitaban en canoa desde Haití, como llamaban a la española, y Buruquén a través del Canal de la Mona. Asimismo, desde Buruquén y Haití, la cultura taína se difundió por vía marítima hasta Cuba, Jamaica y las Bahamas. Aquí podemos ver trabajos artesanales de las 4 culturas que hemos estado hablando. La cerámica de la cultura huecoide, como pueden ver, eso es un ejemplo de una tortuga. Eran dibujos simples. Ya para la cultura saladoide, la saladoide eran los que hacían las figuras con fondo rojo y blanco. Pueden visualizar que ahí son unas imágenes como que más elaboradas. Luego pasamos a la cultura ostionoide. Ahí como que volvemos en retroceso, es como que un poquito más arcaica. Y finalmente la cerámica de la cultura taína. Vamos a hablar ahora sobre los caribes. Cerca de 500 años antes de la llegada de los europeos, españoles, franceses, los colonizadores, unos guerreros de origen calinago, que son caribes continentales, invadieron las Antillas Menores. Los calinagos se destacaron por sus técnicas de ataque, siempre de noche para sorprender a los taínos mientras dormían. También se destacaban por su gran capacidad náutica, eran muy buenos marinos. Construían eficientes canoas que viajaban hasta 50 individuos. Se cree que tenían la costumbre de comer carne humana, eso es lo que se dice. Solo la de guerreros jóvenes capturados en los ataques sorpresivos, pues según un complejo ritual que tenían, al comerse a su enemigo, adquirían parte de su valentía y poder. Los caribes raptaban a las mujeres, primeramente, en las incursiones contra los arahuacos en las Antillas Menores y luego contra los taínos en las Antillas Mayores, con el propósito de utilizarlas como esposas y como esclavas de sus mujeres. Como consecuencia, en la sociedad del Caribe insular surgieron rasgos culturales de los grupos arahuacos y calínagos, incorporando elementos del idioma taíno al suyo. Las mujeres taínas a las que habían raptado se encargaban de elaborar la cerámica, las siembras, mientras que los caribes disfrutaban de las vasijas y objetos taínos y de las técnicas agrarias de la cultura a la que intentaban dominar.
O sea, ellos, como quien dice, adaptaron de las culturas de los demás para su propio beneficio. Los caribes fue el único grupo caribeño de indios que sobrevivió más de 200 años tras la llegada del europeo. Incursionaron en territorios colonizados, quemando poblados y raptando a negros, mujeres y españoles. Ellos siguieron con su rutina, llegaron, no importaba que hubieran llegado los españoles, ellos se iban a invadir, ellos llegaban y ellos invadían. No solo el pueblo taíno, pues fue un pueblo que rápido sucumbió y se fusionó, pero de eso vamos a hablar más tarde. Pero los caribes no querían nada. En el 1660, en Martinica, los colonizadores franceses declararon la guerra a la población caribe. Ya los franceses estaban cansados de que llegaran, le quemaran los poblados, asesinaran, se llevaran a su gente, y deciden declarar la guerra a los indios caribes. Los caribes sobrevivientes a los fieros combates, como pueden visualizar en la imagen, los caribes pues podían tener flechas, armas talladas en piedra, pero no se van a comparar con las armas que tenían los españoles y los franceses. En este caso los franceses, que fueron los que declararon la guerra. Pues los que sobrevivieron al combate los expulsaron a otras islas. Y esto sería todo para esta presentación. Dudas, preguntas, no duden en comunicarse. Así que nada, cuídense.